con la gente, pues para mí uno de los mejores periodistas y escritores del siglo pasado fue sin duda el escritor, periodista polaco Ryszard Kapuscinski. Este escritor que mayormente es conocido por estos lares por sus escritos sobre el África, el continente negro, que pues él tanto quiso y recorrió tanto, caminó por los barrios más marginales, más pobres, golpeados por la violencia política, en guerras civiles en ese entonces, de los décadas de los 60, 70, 80, y pues sin embargo el hombre nunca olvidaría su natal tierra, Polonia. El hombre nació en un pueblito allende en la Polonia oriental, que con el tiempo y al día de hoy pertenece a Bielorrusia por este intercambio de fronteras tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues este libro, como él mismo decía en su obra general, Polonia era un país de segundo orden en Europa, un país pobre, y por lo cual él se identificaba siempre con los africanos, ¿no? Porque él siempre escribía de los pobres. Y en este caso, en este libro, La jungla polaca, el hombre escribe sobre Polonia, tanto caminando por los pueblos más pintorescos, describiendo a sus pobladores más golpeados por la violencia política y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, y también sus propias memorias de niñez, porque él nació en pleno conflicto, y pues los primeros recuerdos que, como él mismo dice, él pues desde el día que nació ya estaba en un estado de tensión, en un estado de guerra, ¿no? Recuerda, por ejemplo, a su padre, a su madre, una ama de casa, y a su padre, un profesor de colegio de un pueblo pequeño, que en un momento dado los bloqueos por la Alemania nazi, pues el hombre, el padre de Kapuscinski, pues decidió pedir, y al no llegar su sueldo, el hombre decidió pedir a sus alumnos que para entrar a la clase tenían que darle una patata, lo que provocó que la mitad de los alumnos no fueran a la siguiente clase, ¿no? Y pues solamente llegaron unos cuantos, y estos pues venían con un cuarto de papa, con media papa, otros con un pedazo de hojas del bosque, ¿no? Era tanta la hambruna en ese tiempo, ¿no? Recuerden, ¿no? El conflicto Polonia fue uno de los países más devastados en esa contienda, ¿no? Y hablaba también de las conversaciones de los polacos, ¿no? Que siempre terminaban en una historia de rebelión, una revolución o un alzamiento, ¿no? Toda conversación de un polaco siempre termina así, ¿no? O también recordaba la historia de los antiguos combates que se libraban ahí, ¿no? Tanto en por la orden de los caballeros teutónicos contra los mismos eslavos, ¿no? Y la misma fe religiosa que hace que Polonia sea, a la vez de ser un país eslavo, sea un país católico, ¿no? Cristiano católico. Recuerden que la mayoría de eslavos, por ejemplo los rusos o los ucranianos o los mismos bielorrusos, también son cristianos ortodoxos, ¿no? Lo que también en su tiempo provocó conflictos religiosos, ¿no? Entre propios eslavos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y también Kapuscinski nos narra también lo que fue también la jungla polaca, una especie de historia que da nombre a todo este libro, que justamente en su viaje por África, él le contaba que venía de un país llamado Polonia, a los cuales los africanos no sabían dónde era, ¿no? Y cuando él les dijo que era un país lleno de blancos, como él, sin embargo, que eran oprimidos, fueron varias veces oprimidos por otro tipo de colonialistas, ¿no? Los africanos no lo creían, ¿no? Porque los africanos siempre han visto que, sobre todo todos los blancos eran ingleses y venían siempre a oprimirlo, ¿no? O sea, todos los blancos eran colonialistas. Sin embargo, al escuchar que los polacos también habían sufrido la opresión de otros blancos, pues quedaron impactados y decidieron todo el pueblo seguir escuchando
la historia pues de Polonia, ¿no? Contaban también, se sorprendían y lloraban pues de tristeza la suerte que le deparó Polonia durante mucho tiempo, ¿no? La ocupación tanto rusa y tanto también germana, ¿no? Y pues la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración, las ciudades arrasadas y millones de polacos desvividos, ¿no? Los cuales pues los mismos africanos comenzaron a querer a los polacos como si fueran hermanos, ¿no? Hermanos de sufrimiento, ¿no? Cosas de la vida, ¿no? Pues esta jungla polaca, ¿no? Como bien dije, pues el mismo Kapuczynski recorrió los pueblos y pues veía con habiendo viajado por tanto mundo, pues veía a la nación polaca, a los pueblos de la Polonia oriental como los pueblos más eslavos de todo ese mundo eslavo, ¿no? Ya que aún conservaba muchas tradiciones de la antigüedad, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Polonia es un país eslavo, ¿no? Muchas veces lo ubican como Europa, pero muchos no saben que es un país eslavo, ¿no? Pues los eslavos, pues se sabe, ¿no? Oriente de Europa. Pero bueno, pues Polonia siempre ha estado presente para Kapuczynski, ¿no? En todos sus escritos, a pesar de que ya dije que su obra mayormente se le conoce como panafricana, pues el hombre, como ya dije desde el principio, pues siempre estuvo ahí, ¿no? Cada pueblo sufrido del mundo le hacía recordar a su querida Polonia, ¿no? Y es por eso que el hombre, pues en este gran libro se reúne lo que es los mejores textos sobre Polonia, ¿no? La Polonia, la Polski. Pues gente, pues esta es mi recomendación de este gran libro del gran escritor, pues Ryszard Kapuczynski, La jungla polaca. Pues si quieres adentrarte un poco más en el mundo eslavo, en el mundo polaco, gente, pues sin más que decirte, pues La jungla polaca de Ryszard Kapuczynski. Nos vemos, gente.